Ahora tenemos la presencia de Eric Iriarte. En esta oportunidad nos va a hablar acerca de la legislación que está caliente en el Congreso para salir ya sobre ciberseguridad nacional. Vamos a ver qué novedades nos cuenta. Bueno, igual hay que cumplir con el protocolo. Eric Iriarte, abogado con maestría en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Universidad Católica. Es delegado por Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre marco regulatorio de sociedad de la información y de Internet, consultor ad honorem en mayúsculas de la Comisión de Defensa para la Ley de Ciberseguridad y Ciberdefensa. Adelante, Eric. En el Perú en realidad tenemos normativas sobre temas digitales, en general sobre una variedad de cosas, desde hace 40 años. Las primeras normas son del Banco Central de Reserva para la incorporación de equipos de cómputo en los procesos de procesamiento, valga la redundancia, de procesos bancarios. Eso en el año 65, más o menos, cuando llegaron los primeros grandes computadores al país. Desde esa fecha al momento, tenemos más de 2.000 leyes y normas de rango legislativo, rango de ley, rango de resoluciones, decretos supremos, decretos legislativos, que tienen que ver con diversos aspectos de los temas digitales, incluyendo los temas de seguridad de la información sin que se llamen leyes de ciberseguridad o leyes de seguridad de la información. Esto es importante de señalar porque somos de los países que alrededor del mundo tenemos mayor cantidad de normativas sobre los temas digitales, que es además de obligatorio cumplimiento, en muchos de los casos para el sector público, en todos los casos, pero también para el sector privado, sobre todo en áreas sumamente reguladas, en concreto la banca. De este devenir histórico, en el primer momento donde nos encontramos con algún tipo de regulación que se enfrenta al tema de ciberseguridad, cibercrimen, ciberdefensa, vamos a tratarlo de agrupar a todos estos temas dentro de un mismo ámbito, es en el Código Penal del año 91. Oye, pero en el año 91 recién estaba entrando el Internet en el Perú. Sí, pues recién entraba el Internet en el Perú con la red científica peruana, pero ya el Código Penal de ese año establecía diversidad de delitos o crímenes que podían tener un componente tecnológico. Todos ustedes deben de recordar de un caso que se llama Cromwell Galvez, ¿sí? Sí, todos se conocen, todos lo conocen. Lo interesante de este caso es que es uno de los pocos casos de cibercrimen regulados, sentenciados en el Perú, que además tiene que ver con la legislación vieja del año 91. A él se le sentenció por transferencia electrónica de fondos. Era un artículo que estaba dentro, un acápite dentro de la legislación de robo agravado. Miren lo curioso. En realidad él no se le estaba pensando por el tema de cibercrimen, de hecho no se hablaba sobre el tema, sin embargo se le terminó sentenciando por un delito informático. Hizo una suerte de técnica de salami, ¿no? Esta que vas cortando un pedacito de cuentas que están sin movilidad y lo vas transfiriendo a otra cuenta. ¿Cómo así se le pudo haber ocurrido, esto ocurrió además a inicio de los 2000, cómo así se le pudo haber ocurrido al legislador en el año 91 o 90 que esto era posible de que ocurriera? Porque en otros países ya había ocurrido. De hecho, los temas de crímenes informáticos, crímenes bancarios, fundamentalmente informáticos, están establecidos desde los 70, ya en diversos sistemas, y fue una novedad bastante interesante. Pero el Código Penal también incluía la posibilidad de que la información pudiera ser grabada en formatos magnéticos. Habían diversos artículos en el Código Penal, aún vigentes, de hecho no se han tocado, que habla sobre el uso de dispositivos magnéticos, o dispositivos electrónicos, o dispositivos ópticos. Y esas sucesivas modificaciones normativas siguen ahí vigentes. Pero ninguna de esas estaba en una ley de cibercrimen, ni estaba en una ley de delitos informáticos. En el año 2000 hay una primera ley de delitos informáticos que incorpora los artículos 207A, B y C al Código Penal. Interesante, se coloca dentro del capítulo de asuntos económicos, los temas de cibercrimen, si quieren llamarlo de alguna manera. 207A era hacking, el 207B era cracking y en general el 207C eran agravantes por función. El año 2000 y el año 2013, que sale la siguiente ley de delitos informáticos, en realidad hay muy pocas denuncias sobre el tema. De hecho, aún a la fecha hay muy pocas denuncias sobre el tema de cibercrimen. En primer lugar, porque hacer una denuncia implica que el proceso se pueda volver público. Cuando ustedes denuncian penalmente, regulatoriamente ustedes ya no son dueños de la acción penal, sino lo es la Fiscalía, el Estado. Por lo tanto, sale de su esfera de control y pueden pasar un montón de cosas, incluyendo que la información se sepa. ¿Y qué pasaría si se supiera que ha sido hackeado un banco?
o un sistema, un gasoducto, o que ha sido hackeado algún sistema de defensa. En realidad no queda muy bien. Y de hecho, uno de los motivos por los cuales no se denuncia es precisamente el tema de reputacional. Un segundo motivo por el cual no se denuncia es que más del 80% de los casos, estadísticamente, 80 y para arriba, 80 un poquito para abajo, son trabajos de adentro de la casa. Extrabajadores, funcionarios vigentes, pero cuando lo mandan al ámbito personal son expareja, familiares. Casi todos los delitos que tienen que ver con violación a la privacidad, entraron a mi Facebook, utilizaron mi cuenta de correo, violación de porn revenge, despecho o porno de revancha, son exparejas o gente que tenía el entorno. Y hay un otro 20% que sí son gente que desde fuera accede a la información y puede tener acceso. Entonces le decía, en el año 2000 hay esta incorporación de estos delitos. En el año 2000, además, Naciones Unidas le dice a los países alrededor del mundo, oye, este tema del cibercrimen, la mala utilización del tema de tecnologías está ocasionando problemas. Comiencen a observar qué pueden hacer. Y entre los grupos de trabajo que comenzaron a observar, en el Perú fue el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Porque se entendía en esa época que el Internet era un tema de conectividad. Entonces los que tenían que ver eran los que conectaban. Si era un problema de la cosa conectada, tenía que ser un problema de aquel que estableció la conexión. Llámese Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Curioso, en esa época también sale la primera versión de una agenda digital en el Perú, que se denominó ePerú. Trabajo multi-stakeholder, multiestamentario, pero que no llegó a buen término porque se quedó simplemente entre estos cambios de gobierno. Es importante señalar que nosotros también hemos tenido nuestros factores políticos, ayudan a algo o van en contra de los procesos jurídicos del tema de cibercrimen. En el año 2003 se crea la ONGEI, la famosa Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, que ahora se llama Secretaría de Gobierno Digital. Es una fusión de diversas oficinas que en esencia parte de lo que hacen es quitarle la I a INEI y transformársela a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, una reforma que hacen a la ley orgánica de la PCM. Pero ese mismo año también se convoca para crear la agenda digital, la oficial, la primera oficial, la agenda digital peruana, un libro rojo que si alguien ha visto, que salió publicado en el año 2005. Entre los temas que se colocaban, ya en esa agenda era la necesidad de ver temas de seguridad. En paralelo, se hizo una ley anti-spam que sale el año 2005. Esta ley anti-spam, ¿alguien ha utilizado la ley anti-spam para algo? ¿Sí? ¿Cuántos casos de la ley anti-spam creen que existen? Ya tiene 14 años la ley. Somos de los pocos países del mundo que tiene ley anti-spam. ¿Saben cuántos casos hay? 1. Y me demoré 2 años y medio en que me hicieran caso. Y era un correo. Y lo tenía que hacer Indecopy, mandaron a hacer pruebas. Un desastre. En realidad nadie usa la ley anti-spam por el anti-spam. Lo utilizan más bien como una excepción para primer contacto. Primer contacto tiene que ver con un tema de protección de datos personales. En el año 2005 sale publicada la Agenda Digital 1.0, si se puede llamar, y entre el momento en que están terminando de publicar, se dan cuenta que, oye, pero no le hemos colocado líneas de base. Es decir, colocábamos metas, pero no sabíamos, decía, aumentar en 20% la cantidad de colegios conectados. ¿Y cuántos colegios hay conectados? Se nos olvidó ese detalle. Entonces, volvimos a crear una comisión y esta comisión creó la Agenda 1.5 que salió publicada en el año 2008, en el cual colocábamos las líneas de base para poder establecer los indicadores. Oh, sorpresa, que cuando fuimos a ver la línea de base ya habíamos cumplido varias de las metas que se decía que había que cumplir. La cosa se enredaba más y se convocó a otra comisión. Esta otra comisión creó la Agenda Digital 2.0 que sale publicada el 27 de julio del año 2011. Es importante la fecha en la cual fue publicada. Lo dejo un momento por ahí. Volvamos al año 2005. Sale la ley anti-spam, salen normas de accesibilidad para menores, control de contenidos en cabinas públicas. Habían comenzado como una serie de ordenanzas en los municipios que habían visto que los menores podían acceder a ciertas páginas pornográficas, reglas para las cabinas públicas. Y seguía avanzándose hasta el año 2008, en el cual se comienza a preguntar el Estado, oye, pero si nosotros nunca hemos proporcionado la conectividad, ¿cómo se está conectando la gente? Y es cierto, desde el año 94, la forma como se conectaba mayoritariamente la población era a través de cabinas públicas. ¿Qué son las cabinas públicas? Pymes. No son esfuerzo gubernamental, no es
el Estado dio una ley para instalarse una cabina pública en cada población. Hemos llegado a tener 100.000 cabinas públicas, que son 100.000 pymes. Esto es interesante, porque la forma como se conectaba la gente no era desde su casa. Entonces la preocupación de la seguridad informática de la gente personal no existía. ¿Por qué? Porque yo no tengo computadora en mi casa. Nadie me va a hackear en mi casa que no tengo computadora. Y el problema de la cabina es problema de la cabina, no es problema mío, porque la cabina es la que tiene que tener su antivirus, todas esas cosas. Además, pueden ver las curvas de crecimiento de venta de antivirus personales en los últimos 20 años y van a ver que hasta el año 2011 casi no comienza a tener un crecimiento del tipo personal. Casi todas eran corporativas porque las instituciones sí se preocupaban más. Si alguien estaba en la universidad, el problema era de la universidad por los temas de antivirus o por los temas de hacking, no era problema de los estudiantes que pudieran hackearlos. Otra de las cosas que ocurre es que en el año 2007 el Ministerio de Justicia comienza a explorar la necesidad de actualizar esa legislación del año 2000, los artículos 207A, B y C, pero nunca se llega a conformar la comisión. Es más, hay 3 resoluciones, estas cosas maravillosas que hay en el Perú, 3 resoluciones que crean una comisión para revisar la ley de delitos informáticos y nunca se revisa. A todo esto, Perú se había adherido a ELAC, que es la Estrategia de Sociedad de la Información para América Latina. A mí me dieron el honor de dirigir el grupo de marco jurídico. ELAC es, si quieren ponerlo así, como nuestra gran visión como región para América Latina sobre este tema, y se indica en ese grupo que se deben adherir los países al Convenio de Budapest. Esto en el año 2008. Pero además todos los países deberían de adherir al Convenio de Budapest para tener un punto mínimo regulatorio. Esto significa que sea un mínimo por el cual todos los países pudieran hacer persecución de delitos. ¿Por qué? Porque si yo tengo tipificado en mi Código Penal una cosa y tú no lo tienes en tu Código Penal, no puedo extraditar a esa persona. Y no puedo extraditar ni hacer persecución del delito. Entonces el Convenio de Budapest en realidad era este instrumento en el cual más o menos teníamos equiparidad, podíamos utilizar instrumentos de extradición, pero además persecución del delito. Año 2006, otro dato importante, se crea la DIVINDAT, la División de Delitos de Alta Tecnología, que originariamente era para estos delitos de hacking y cracking, pero con el transcurrir del tiempo se ha encargado de casi todos los delitos. ¿Por qué? Porque no hay delito ahora que no tenga un componente tecnológico, porque la sociedad cambió. Entonces ahorita la DIVINDAT, que pasa de división, más que probable se convierte en una dirección nacional. Le van a subir un poco de rango para que tenga mayor efecto real. Si quieren, en general, el tema normativo hasta el año 2011, ni fu ni fa. Una ley de delitos informáticos, alguna gente interesada. El año 2006, 2007, comienzan a decir es subobligatorio para las entidades públicas cumplir el ISO 27001. De hecho, se mandó obligatoriamente. Si preguntan cuántas entidades, perdón, en ese momento era el 17799. Si preguntan cuántas entidades cumplían el ISO 17799 hasta antes de la aparición del 27001, eran 2, 3%. Cuando apareció la 27001, se volvió obligatorio para las entidades públicas tener ISO 27001. Pueden hacer una encuesta. De hecho, Maruch, que estuvo más temprano, le hubieran podido preguntar cuántas entidades del Estado cumplen lo que el Estado manda que tienen que cumplir para las entidades públicas, y se sorprenderían mucho de la respuesta. Pero entre otras cosas, y un dato importante, es porque necesitamos alrededor de unos 60.000 expertos en seguridad de la información y contamos con 4.500, 5.000. Si no llenamos prontamente por parte de la academia esos 45.000, van a venir de nuestros países hermanos que están cercanos, porque todo el mundo tiene derecho al trabajo. Y si hay espacio de trabajo, hay que llenar los espacios de trabajo. Detalle importante, en el año 2012 sale un dictamen que se llama el dictamen Bengolea. El dictamen Bengolea era un texto que habían revisado varios proyectos de ley, congresistas que habían entrado el año 2011, y en este proyecto de ley habían cosas tan raras como usurpación de tiempo que te daba 4 años de cárcel. La usurpación de tiempo era que si te pasabas del tiempo que tú tenías solicitado, no decían cuánto tiempo, te ibas 4 años a la cárcel. O sea, si estabas en la cabina pública, contratado por 1 hora, y te pasabas 1 minuto porque no lograbas cerrar, 4 años de cárcel. La gente dice, a ver, ¿qué estás escribiendo en tu papel? Pero además, ¿de dónde se te puede haber ocurrido usurpación de tiempo? La gente comenzó a revisar y encontraron unos textos de la Universidad de Yale
del año 60 y tantos, en los cuales los estudiantes tenían un reglamento interno que si se utilizaba mucho tiempo la computadora de tarjetas que se necesitaba para el ejercicio, tenían una sanción de no poder utilizar la computadora durante un cierto tiempo. De ahí a 4 años de cárcel, digamos que hay un largo trecho. Hay como 50 años de diferencia. Hay no entendimiento de qué se trataba lo que estaban escribiendo. En realidad el proyecto era raro, por llamarle algunas cosas. Mucha gente cuestionábamos este proyecto, hicimos campaña, foro, focus group, todo lo demás, todo lo que se fuera necesario entre el año 2012 y el año 2013. El congresista Bengolea, con el cual tengo ahora una buena amistad, dijo esencialmente que no conocía sobre el tema. Él era presidente de la Comisión de Justicia. Ese año no se trabajó en la Comisión de Justicia y se le encargó que fuera a la edición de Budapest el camino. Cancillería se convenció, todo el mundo se convenció. En julio del año 2000, más o menos por esa fecha, en julio del año 2013, aparece el audio de la luz verde. ¿Se acuerdan que le decía que los temas políticos comienzan a influenciar en cosas raras? Bueno, en el audio de la luz verde de Cateriano sale al día siguiente y dice, esto tiene que parar, no puede haber más chuponeo informático, tenemos un proyecto de ley que vamos a presentar al Congreso en contra de esto. Bueno, ¿qué proyecto de ley presentan? Presentan un texto que lo habían tratado de pasar en la CONJIP, que es la Comisión de Ministros de Justicia de Iberoamérica, en el cual en esencia decían algunas cosas raras, por llamarle de alguna manera. Hay que reconocer que el trabajo del país y con nuestros impuestos. En realidad era un texto bastante cómico, por llamarle de alguna manera. Lo cierto es que este texto es el que pasan al Pleno del Congreso como un proyecto de ley del Ejecutivo. Cambian de nuevo de presidente de la Comisión de Justicia y quien preside es el Eguren, el flaco Eguren, y lo que hace es decir ponerlo en debate al Pleno. Juntan el dictamen de Bengolea, sale el congresista Chejay y dice, oye, pero el Ejecutivo ha mandado un proyecto, hacen creer que el proyecto del Ejecutivo era el convenio de Budapest y lo reemplazan por sobre el otro texto. Y cuando uno lee el texto que habían publicado era tan malo, que cuando lo publican finalmente el 28 de octubre del año 2013, al día siguiente el Ministerio del Interior pide que por favor lo modifiquen porque está mal escrito. Está mal escrito, además no tenía excepciones de hacking, de hecho, habían eliminado la excepción de hacking, que significaba hacking ético en esencia, que significaba que si alguien hackeaba un instrumento, aún con autorización, como no había la excepción, tenías que irte a la cárcel. La industria de seguridad de la información, entre octubre del año 2013 hasta marzo del año 2014, pues se paró. Y se paró porque nadie tenía claro si se podía o no se podía legalmente hackear, porque la mera posesión de un instrumento de hacking ya era delito. Cosas raras. Finalmente se logró una reforma, que es la reforma de la legislación vigente, que salió en marzo del año 2014, que es lo que tenemos ahora como ley de delitos informáticos. Curioso, se elimina, ¿se acuerdan de lo de Cromwell-Walgers? Que había sido por ese artículo viejo del Código Penal. Se eliminó ese artículo. Oye, pero si ese artículo es el único que ha servido para algo. Se eliminó y se creó el artículo de fraude informático, que es aquel que resulte responsable, pasando de un mecanismo en el cual de responsabilidad objetiva del que hace a aquel que hizo. En español, pasa de una responsabilidad que no puede haber negligencia técnica a uno que sí hay negligencia técnica. Bueno, hemos funcionado con la ley ya 5 años, mucha gente estaba interesada en el tema, comenzaron a aparecer con mayor nivel el tema de seguridad de la información, las empresas comenzaban a hablar más del tema y el Estado peruano creó primero la SECDI y le dio una especial relevancia al tema de seguridad de la información. Año 2016, hay una modificación a la ley orgánica de la DINI. ¿Saben la que es la DINI? La Dirección Nacional de Inteligencia. Esta modificación le incorporó, o mejor dicho, el proyecto incorporaba que todos los temas de seguridad digital, no hablan de ciberseguridad, sino de seguridad digital, los tenía que ver la DINI. Bueno, se levantaron muchas alertas y dijeron, a ver, un momentito. A ver, si seguridad digital es un tema de inteligencia, estás dejando por fuera muchos otros temas que tienen que ver además con la seguridad de mi propia información en mi casa. Se acotó de que la DINI solamente ve tema de seguridad de la información para el tema de inteligencia, pero se le dio también la posibilidad de establecer cuáles son los activos críticos del Estado. Al establecer cuáles son los activos críticos del Estado, determina sobre qué voy a aplicar seguridad de la información de manera prioritaria. Y incorporó toda una gama de activos críticos, puertos, aeropuertos,
trenes, aviones, bases militares. Pero una de las cosas curiosas que no agregó, y en el Perú no es activo crítico, es el sistema bancario. El sistema bancario no es activo crítico en el Perú, de hecho es parte de los trabajos que se tienen que venir. ¿Qué hace más esta modificación a la ley orgánica de la DINI? Dice que la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, debe dar una definición de seguridad digital. Claro, pero que mientras que la ley orgánica de la DINI es una ley, rango 1, el decreto supremo de la PCM es un rango 3, si quieren ponerle de alguna manera. Y está definido, se lo mostró Maruska ahora temprano, el artículo decreto supremo 050, en el cual hay una definición sobre seguridad digital. Curioso, somos de los pocos países que habla de seguridad digital, no de ciberseguridad, saliéndonos un poco del contexto internacional. Aparentemente estaba esto ya claro, sin embargo el decreto legislativo 1412, que tiene que ver con la ley de gobierno electrónico, también vuelve a incorporar este tema de seguridad digital y dice que tiene que verse en multiactores. Y dice que la Secretaría de Gobierno Digital, por extensión es su interpretación que ellos dicen, discrepo de la interpretación, también les alcanza al sector privado. Y en el medio de toda esta discusión llega dos dictámenes, dos proyectos de ley. Estos dos dictámenes ya han pasado por la Comisión de Defensa y la Comisión de Interior, son los que se presentan el día lunes, ya están preaprobados, con lo cual el lunes deberían pasar al Pleno del Congreso y con esto tener prontamente dos leyes más, ciberseguridad y ciberdefensa. Lo primero que lo voy a mostrar es la de ciberdefensa, porque es además la que más se ha desarrollado hasta el momento y porque además ata con lo de ciberseguridad. Bueno, la ley es un tema de proteger, tener instrumentos para que las Fuerzas Armadas puedan utilizarlos en tiempos de paz y en tiempos de guerra, estamos hablando también de tema de ciberguerra, es proteger los activos también de defensa, pero además darle una posibilidad de ser tercer nivel. El primer nivel normalmente es la defensa propia, el segundo es la defensa por el Ministerio del Interior, la policía o aquellos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, y el tercer nivel es lo que es la seguridad nacional. Una parte importante es la definición, ¿no? Entiéndase por ciberdefensa la capacidad que permite buscar, detectar, identificar, impedir, contener, neutralizar y responder a amenazas y ataques realizados en y mediante el ciberespacio. Esto fue parte de un debate bastante interesante porque si hubieran puesto en el ciberespacio, solamente hubieran colocado los problemas que fueran de digital a digital. Pero tú puedes tener problemas que llegan a través del ciberespacio, pero son sobre un físico. En concreto, puedo colocar un tipo de intrusión, un tipo de virus que inhabilite una central, un hospital, desde un ransomware hasta un ataque de otro tipo, que ya han pasado en otros países. Pero en esencia, si hubieran colocado solamente a través de Internet, no hubiera podido ejecutarse, sino que es además mediante el uso de Internet y no en Internet. Otro de los elementos principales es la capacidad de ciberdefensa, con lo cual lo que estamos dando es una formalidad a las entidades que ya están creadas. En el Perú tenemos cibercomando en la Marina, en el Ejército y en la Fuerza Aérea. Y además un cibercomando de los comandos del conjunto de las Fuerzas Armadas. Detalle importante, estas divisiones militares. El comando conjunto establece, hay que atacar, las Fuerzas Armadas son las que atacan, pero hay alguien detrás, que es la Secretaría de Seguridad Nacional, que es la que dice, aquí hay un tema a atacar. Se habla de planificación y ejecución de operaciones en el ciberespacio, cómo se puede usar la fuerza y bajo qué circunstancias, respetando los acuerdos internacionales, cuáles son los legítimos temas de legítima defensa, que no son solamente de respuesta, sino también exploratoria, y cuáles son los activos críticos cuando se deberían entrelazar fundamentalmente con este artículo que establece aquí, ¿no? Que es el 1412, este artículo sobre gestión del marco de seguridad digital del Estado, dándole a las Fuerzas Armadas la posibilidad de regirse y normar para los temas de ciberdefensa. Se crea una política nacional de ciberdefensa, se le da posibilidad a las Fuerzas Armadas de contratación directa y se establece este artículo sobre recursos críticos de Internet. Internet no solamente son la parte de conectividad, también son los recursos críticos, el DNS y los números IP, además de la generación de protocolos. Y se le da una especial protección entendiendo que esto es de manera global y que no están de manera localizada. Además, se fomenta el tema de la cultura digital y se crea el tema de una educación superior en temas de ciberdefensa. A esto
le añadimos esto. Esta es la ley de ciberseguridad. Esa ley, que se espera prontamente ser aprobada, este es el dictamen de la ley. O sea, si quieren ponerle, cuando uno se presenta un proyecto de ley, hay un debate en la comisión, tras el debate en la comisión pasa el dictamen luego pasa al pleno y el pleno se convierte en ley. Incorpora una serie de definiciones, entre otras cosas ya no se va a hablar de CERT, sino de CECIRT, pensando más en una definición más abierta, y se retoma la definición de seguridad digital que ya había establecido la SECDI. ¿Por qué se hace esto? Porque a diferencia de lo que el SECDI había logrado en un decreto supremo, rango 3, se le pone dentro de una ley de rango 1. No estamos discutiendo si la definición es buena o mala. De hecho, no hemos ni siquiera entrado a discutir esa parte del tema, pero sí hemos necesitado incluir como definición algo. Luego podemos discutir largamente si es la más idónea o no. Incorporan 3 principios importantes. Primero, que cualquier principio de ciberseguridad o cualquier acción tiene que respetar los derechos humanos. No puede haber intrusismo informático, no puede haber vigilancia masiva por parte del Estado, no puede vulnerarse la privacidad o los derechos o garantías constitucionales. Pues es una declaración de perogrullo, pero sin embargo sirve para reafianzar de que aquí no puede hacer cualquiera lo que quiera. Segundo es la necesidad de comunicar los incidentes. Si los incidentes además vulneran protección de datos personales, informarle a la autoridad de datos personales, pero además establecer mecanismos que reserven los incidentes, pero sí comunicarlos porque pueden ayudar a otros que puedan ocurrir. El año pasado hubo un ataque de WannaCry, que entre otras cosas, cuando se hacen las pesquisas, el primer lugar donde se llegó a detectar fue en Perú. Claro, pero nadie sabía que había sido en Perú hasta que no explotó correctamente en Inglaterra. Si hubiera sabido a tiempo y no se hubieran quedado callados, hubiera podido servir para proteger a otros. Se crea un comité de ciberseguridad en el Estado, pero además este comité de ciberseguridad se propone que se coloque en la COSEDENA, es decir, el tema de ciberseguridad, el problema no es el ciber, como era la ponencia de Marushka, el problema es entender que la seguridad es parte de la seguridad nacional, o sea, es parte de todo un esquema grande en el cual no se trata de los ciber, sino de entender los ciber desde el mecanismo de seguridad en todos sus niveles. Entonces es un recambio bastante importante que no es simplemente echarle la culpa a los privados o decir que los públicos hicieron algo y los privados no hicieron nada o al revés. Esto se trata de que o todos encontramos un camino o se nos va a hacer sumamente complicado. Se crea el CECIRT como una entidad existente, real. A la fecha el CECIRT no existe, es un comité de buenas prácticas o buenas intenciones, pero se le da una formalidad con la cual se le genera presupuesto, y la asignación de presupuesto le genera además la posibilidad de que pueda tener y rogar gasto. Se tiene que alinear los privados a las directivas de la CECIRT, no por obligación, tal como lo proponía desde el decreto legislativo 1412, sino porque es la única forma de tener una convivencia y coexistencia. Un detalle importante, después de la lucha esta de Bengolea y otras, en enero de este año finalmente se aprobó la adhesión al convenio de Budapest. Esto va a exigir que prontamente haya una revisión de la legislación en cibercrimen, que haya una legislación del tema de peritaje forense o informática forense y haya una legislación para el desarrollo de capacidades, una normativa para el desarrollo de capacidades en estos. La cooperación público-privada como elemento básico de la regulación, y se hacen varias cosas. Lo primero es cambiar la definición que se tenía en el decreto legislativo 1412, se elimina la definición o la referencia que decía que la PCM tenía que establecer la definición para que se haga a través de la ley, y se incorporan reglamentación en materia de ciberseguridad, una política nacional de ciberseguridad, se recupera lo de recursos críticos, se crea un fondo para temas de ciberseguridad de apoyo, es decir, con colaboración de los privados y colaboración de entidades internacionales y de cooperación, un desarrollo de currícula en materia de ciberseguridad y un fomento de la cultura de ciberseguridad que fue un aporte de alguna empresa privada. Es importante señalar que este tipo de actividades regulatorias no pueden hacerse de la noche a la mañana. Se ha venido trabajando casi un año largo para tener estos dictámenes, se espera nuevamente que el lunes salga de la Comisión de Defensa y pasen al Pleno, y esto se va a significar fundamentalmente un avance en el tema regulatorio. Pero va a ser dos leyes más de esas 2000 que ya tenemos. Como les dije, el problema no es regulatorio.
El problema es de enforcement, de cumplimiento, de institucionalidad. En el Perú no hay ninguna institución que se dedique al tema de sociedad de la información. Hay una oficina de gobierno digital, pero gobierno no es todo. O sea, gobierno es una parte de la... ¿Quién está viendo economía digital? ¿Quién está viendo el tema de innovación, Internet de las Cosas, Smart Cities? Todos los términos que podemos escuchar en estas conferencias. Eso falta una institución que se encarga, una agencia de sociedad de la información como la tienen en Uruguay o un ministerio como lo tienen en Colombia. La definición lo van a tener que establecer en su momento. Pero sin ese ente articulador va a ser sumamente complejo y van a seguir apareciendo diversas regulaciones sectoriales y no necesariamente una cosa más o menos orgánica. 3 ideas finales y con esto culmino, creo que se me acaba el tiempo. La primera idea es que esto es una tarea de todos. Esto es igual que defensa civil, ciberseguridad es tarea de todos. Si no es tarea del niño que tiene 8 años y que manda su imagen o los datos de que su casa va a estar libre a través de su Facebook y terminan asaltando su casa, eso también es ciberseguridad llegando porque entrega sus datos, hasta el nivel del gerente de alto nivel de la gran empresa que le dice al DTI, oye, desbloqueame esta página porque es donde yo... ¿No les ha pasado nunca? ¿No les ha pasado nunca que tienen su protocolo, sus reglas de ciberseguridad y de pronto un gerente viene y dice, pero a mí no? ¿No? Eso es uno. 2, los procesos regulatorios son importantes, pero no pueden basar su vida en la norma tal o en la ley cual. Esto tiene que basarse en políticas activas, en acuerdos, en estándares. Carlos Horna hace un rato hablaba sobre los estándares de la ISO. Sí, los estándares de la ISO son sumamente importantes para lo que se conoce, pero prefiero seguir a Jamie en sistemas de buca, en el cual cualquier cosa puede pasar. Y la tercera idea, que es una idea sumamente importante, es que depende de ustedes fundamentalmente constituir espacios gremiales, espacios institucionalizados para llevar la voz. Cuando ustedes ven los debates sobre temas de ciberseguridad o los temas digitales en general, están tan atomizados los gremios que en esencia cualquiera que proponga una sola cosa termina llevándose la discusión hacia un lado. Y no significa que esté mal, significa que no se pueden escuchar todas las voces. Y este tema, o todos estamos metidos en el tren, o se nos va a escapar. Porque la siguiente brecha no va a ser a lo mejor un tema de ustedes, pero le puede afectar a un proveedor. Y si le afecta al proveedor, que le termina afectando a ustedes, también van a tener una afectación. Entonces la responsabilidad no es de los que hacemos o intentamos hacer regulaciones o estamos en el lado policy. Las responsabilidades son de ustedes que están en el campo, de que levanten la suficiente cantidad de alertas para poder que podamos actuar los que tengamos que actuar. Muchas gracias.